principio de la antibiótico terapia, su historia y cuáles son los alcances realmente. Y hablaremos del gran grupo que son los beta-lactámicos, de ahí hablaremos de de aquellos que son básicamente los inhibidores, ¿no? De los ribosomas, de la formación de proteínas, las fluoroquinolonas, para dejar ya solamente lo que son los nuevos antibióticos y aquellos que están asociados a vencer la resistencia antimicrobiana para la última clase que es el día jueves. ¿Ya? Vamos entonces. eh, Delegada, creo que están grabando, ¿sí? Sí, doctor. Ya, excelente. Entonces, vamos, vamos a empezar. Esperemos no alargarnos mucho. Como les decía, si ustedes quieren preguntar algo, simplemente interrumpan. No, no, por ejemplo, en la academia nosotros tenemos costumbre de hacerlo a través del chat, pero no tiene sentido en el caso suyo porque esto es más, ¿no? Es, digamos, un grupo más pequeño y tenemos la posibilidad de poder intercambiar cualquier idea o aclarar cualquier duda que se genere en ese momento. ¿Ya? Entonces, los antibióticos en realidad vamos a hablar fundamentalmente de antibacterianos. El resto de los antibióticos, estamos hablando de lo que son los antimicóticos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Entonces, en los antibióticos, el gran grueso, y siempre que se refiere uno a antibióticos, ahí sí yo no me hago mucho problema porque es la forma común como nos van a referir y como van ustedes a referir en, en el día a día, la forma en que realmente lo van a utilizar. Antibióticos, la mayoría, cuando hablas de antibióticos, hablas de antibacterianos. Pero dentro de los antibióticos tenemos además, ¿no es cierto?, los antimicóticos, que es un mundo más pequeño de compuestos, más fáciles de conocer, que van a ser las últimas clases. Vamos a ver los antivirales, los antiparasitarios. Como vamos a ver, algunos de ellos, especialmente, básicamente en antiparasitarios, vamos a tener algunos que vamos a utilizar también como antibióticos. Hoy vamos a mencionar uno de ellos, que es importante. Y por último, algo específico, que es lo que vamos a hacer después de haber hablado de todos los antibióticos en general. Hablaremos de los antimicobacteriales, básicamente del tratamiento de la tuberculosis como un problema eh, especial y que nos interesa mucho en nuestro país, ¿ya? Como algo muy especial dentro de los antibacterianos, vamos a hablar de antituberculosos. Muy bien. ¿Por qué es tan importante los antibióticos en la farmacopea y en la terapéutica? Es quizás dentro de la farmacología el hito más importante que se ha dado en la historia, ¿no? No hay nada semejante. Claro, alguien por ahí le puede ser más importante quizás el descubrimiento, digamos, de algunas moléculas para la atención cardiovascular o, por ejemplo, hoy en día para bajar de peso, los inhibidores GLP-1 agonistas de receptor, ¿no? Los, este, los incretinomiméticos como medicamentos que han sido fundamentales dentro de la oncología, como le dijo la doctora, grandes hitos, importantes hitos, pero ninguno de ellos llega a tener la trascendencia de los antibacterianos, como usualmente lo llamamos, antibióticos. Entonces, cuando hablamos de antibióticos, ya sabemos que en general estamos hablando de antiparasitarios.
generalmente hablamos de antibacterianos. ¿Y por qué? Porque es el hito más importante de la historia de la farmacología y quizás uno de los hitos más importantes de la medicina, ¿no? Sin exagerar, porque le suma, es lo único que le ha podido sumar más de 30 años de sobrevida al ser humano. No existe en la medicina ningún descubrimiento que le haya sumado más. O sea, la cardiología moderna, con toda su farmacopea, sus procedimientos y todo, quizás le esté sumando 5 a 10 años. El manejo de los problemas metabólicos, quizás le esté sumando 5 años más. Es muy probable que el ser humano llegue a vivir, eh, digamos, de forma adecuada hasta los 80 años, ¿no? Generalmente después de los 80 años ya el ser humano, si está vivo, es bastante dependiente, pero recordemos que en la historia tenemos nosotros una sobrevida de alrededor de 40 años, ¿no? A 45 años. Vamos a ponerle 40 años como sobrevida y quien le sumó, quien nos permitió pasar esta sobrevida, que en algunas épocas de la existencia, esta sobrevida de 40 años, ¿no? Que parece más una calavera, ¿no? Esta sobrevida de 40 años nos permitió sobrepasar, superar los más de 70 años como sobrevida. Acuérdense que la sobrevida, la tasa de sobrevida es el promedio, o sea, la mayoría van a vivir. En el Perú hoy en día, nuestra expectativa de vida al nacer ha subido a casi 79 años, ¿no? Entonces, tenemos hoy en día países en el mundo que se acercan a los 90 años, ¿no? Algunos han llegado. En promedio, el mundo en general está por encima de los 70 años. Pero ya con los antibióticos, lo que se llaman los países del primer mundo, en los años 50 y 60, lograron, gracias a los antibióticos, superar esto. ¿Y por qué? Porque la primera causa de muerte antes de los antibióticos era cualquier infección sistémica. Entonces, cuando una persona eh, tenía una neumonía antes de la era antibiótica, prácticamente la familia se preparaba, incluso ya contrataban ¿no? la mortaja, separaban su tiempo para velarlo, porque si bien es cierto la muerte no era inmediata y podía a veces algunas personas demorar casi un mes ¿no? O un mes en fallecer, pero era casi inexorable el hecho. Superar una neumonía era casi imposible en la época preantibiótica. Una neumonía por neumococo, que es la causa más frecuente de neumonía, por hemófilus, era muy, muy difícil. Una infección entérica, como se dice hoy en día, lo que antiguamente era una fiebre tifoidea, mató a grandes personajes de la historia, ¿no? A grandes personajes de la historia murieron por infecciones en la gran mayoría. Y aquellos que tuvieron la suerte, ¿no? Aquellos que tuvieron la suerte de no tener infecciones severas durante su vida, pues, y que además de eso no tuvieron que enfrentar la muerte en un campo de batalla, pues superaron, llegaron a viejos. Entonces, aquellos que nosotros tenemos como imagen de viejos en la era preantibiótica, generalmente son personas que no tuvieron que enfrentar infecciones severas ni tampoco el campo de batalla. ¿Y por qué hago hincapié al campo de batalla? Porque la mayor mortalidad en la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Guerra, como se le llama, ¿cuál fue la Gran Guerra? La Primera Guerra Mundial. En la Gran Guerra, la mayor parte de muertos lo dieron, el bando que más mató fue el Estafilococo aureus, ¿no? El gran asesino de las guerras. Entonces, las heridas de guerra se llevaban con mucha facilidad la mayor parte de los soldados. Entonces, es las infecciones y a partir del año 40 que las cosas comienzan a cambiar con el descubrimiento de los antibióticos. Por eso es importante, si hoy en día muchos de ustedes podría ya no estar entre nosotros, yo no estaría entre nosotros, si hubiese nacido en la época preantibiótica, ¿no? Yo hice una apendicitis con peritonitis a la edad de
22 años, sí, definitivamente, por más que me hubiesen podido operar con la peritonitis, hubiese fallecido inexorablemente. Posteriormente a eso hice fiebre tifoidea, o sea, tengo, tengo que agradecer a los antibióticos por doble, ¿no? Y últimamente, pues, ni les cuento, o sea, me hubiese muerto varias veces, ¿no? Sin antibióticos. Entonces, definitivamente, los antibióticos, como los conocemos, los antibacterianos, van fundamentalmente a este gran grupo. Recordemos que lo primero que tenemos que conocer es que una bacteria, ¿qué cosa es? Una bacteria es una célula procariota. Y eso es importante, porque ¿por qué es importante que sea una célula procariota? Es una célula procariota y por lo tanto, la manera de eliminarla no afectará a la célula eucariota. Las células eucariotas somos nosotros. Nosotros tenemos células eucariotas, ¿no? Al igual que las plantas, al igual que la mayor parte de los hongos, básicamente, ¿no? Hongos y parásitos. En cambio, por eso que los antibióticos, los antibacterianos son muy especiales. Están dirigidos y no nos van a hacer daño, o sea, no van a interferir con la actividad de nuestras células, porque son dos categorías de células diferentes. Y ahí parte el primer gran principio. Un antibiótico o un antibacteriano está dirigido a un mecanismo de acción básicamente de la célula procariota. Y no puede, su mecanismo de acción no va a interferir con la célula eucariota. Pero existen algunos que podrían tener acción en ambos, y esos ya dejan de ser antibióticos y se les llama quimioterápicos. Ejemplo, la nitrofurantoína. La nitrofurantoína que la utilizamos en la infección urinaria no es un antibiótico per se, y ese sí puede dañar las células de nuestro organismo en dosis tóxicas, ¿no? Entonces son quimioterápicos, básicamente, ¿no? Esa es la diferencia. En cambio, el antibiótico, generalmente el efecto adverso que ejerce es diferente, tiene que ver básicamente con otras características respecto a su farmacocinética y su farmacodinámica, pero no al efecto específico que tiene sobre la bacteria. Las bacterias tenemos un gran grupo llamados bacterias, las bacterias sin pared que fundamentalmente viven en el intracelular, las de pared flexible como el treponema, la leptospira, la borrelia, y tenemos la de pared rígida que sí puede tener vida extracelular. Recuerden que sin pared, ¿no? Las clamidias, por ejemplo, son especiales, también no tienen pared, Coxiella, Rickettsia, Mycobacterium, y por ejemplo, tenemos los llamados bacterias atípicas, por eso. Y por eso vamos a tener neumonías atípicas, donde vamos a tener, por ejemplo, neumonía por Mycoplasma pneumoniae, vamos a tener neumonías por Clamidia pneumoniae, por Legionella, que son totalmente atípicas, aunque la Legionella pertenezca a este subgrupo. En pared rígida, ¿cuál va a ser, qué hace especial a una bacteria que le permite vida libre? ¿Por qué? Porque la vida libre, ustedes recuerden que la célula, si bien es cierto, es procariota, digamos, más rudimentaria que nuestra célula. Ambas tienen membrana celular, ambas van a tener material genético. La diferencia es que la célula procariota no tiene dos cosas que sí tiene la eucariota. Vamos a poner lo que tiene la eucariota. La eucariota tiene mitocondrias, algo muy evolucionado, que no tienen los procariotas, ¿no? O sea, la manera en que obtiene su energía la procariota no es a través de mitocondrias, sino a través de desmosomas, y básicamente lo otro que no tiene es núcleo. Por eso son procariotas, carios de núcleo, ¿no? No tienen núcleo, por lo tanto tampoco tienen nucleolo. Básicamente lo que no tienen es pared nuclear, perdón, membrana nuclear. Membrana nuclear
y nucleolo. No tienen un núcleo organizado. Mientras que la procariota tendrá su material genético libre en su citoplasma. Entonces, si yo tengo una célula que tiene básicamente, y eso quiero que lo entiendan, tiene básicamente una membrana puede ser definitivamente cualquier procariota de vida libre, puede ser destruida fácilmente por las fuerzas osmóticas, que ustedes conocen muy bien. Entonces, las fuerzas osmóticas pueden destruir fácilmente, ¿no? Lo que es una célula procariota y por lo tanto, ¿cómo van a resistir? ¿Cómo van a resistir a las fuerzas osmóticas? Lo van a hacer a través de una pared rígida llamada pared celular, que comparten en características con el reino vegetal. Entonces, la pared celular, esta pared rígida, que es la pared celular, entonces, que es una doble capa específicamente que tiene ¿no? péptidoglicanos, que son importantes, le van a mantener esa protección, ese aislamiento, y van a permitir la vida libre de las bacterias de gran patogenicidad, sobre todo las gram positivas, que tienen una gran pared celular, ¿no? La más amplia, y ahí tenemos los cocos, los típicos estafilococos, coagulasa positivos, que son estafilococo aureus o dorado, coagulasa negativo, que son el epidermidis, el hominis, el capitis, los streptococos, ¿no? De entre ellos el más importante, el estreptococo piógenes o el grupo A, los peptoestreptococos, que son ya de vida anaeróbica. Recuerden que además de dividirlos entre gram positivos, que significa que su pared celular se tiñe con la tinción de Gram, y gram negativos, que significa que su pared celular, que sí la tienen, es más delgada y no se tiñe con la tinción de Gram, entonces esa es una primera gran diferencia. Pero la otra gran diferencia que van a tener estas bacterias es el medio en el que viven, que puede ser aeróbico, la gran mayoría de los que son nuestros patógenos, o puede ser anaeróbico. Recordando que los anaeróbicos básicamente van a estar en zonas muy específicas, como pueden ser, por ejemplo, los peptoestreptococos y los peptococos en la boca, o puede ser el mediastino, el tubo digestivo. Básicamente, ¿qué infecciones suelen a relacionarse con anaerobios? Los abscesos, ¿no? Los abscesos, cualquier absceso, un absceso dentario, un absceso pulmonar, un absceso cerebral, son medios típicamente ejercidos por bacterias o organismos de tipo anaeróbico. Entonces, estos los típicamente aeróbicos, los cocos gram positivos, tipo estafilo, estreptococos, son la gran mayoría de los patógenos que solemos ver y los bacilos son mucho menores, ¿no? La nocardia, los bacilos en gran positivos. Mientras que los gran negativos, el gran representante son los llamados bacilos entéricos. Se llaman bacilos entéricos básicamente porque viven en el tubo digestivo la mayoría de ellos. Entonces los entéricos, así llamamos bacilos entéricos o bacilos gran negativos. Entonces, estos de acá son un grupo patógeno fundamental de las enfermedades, las infecciones más serias en el intrahospitalario, en la vía urinaria, en el abdomen. Está la Escherichia coli, el mayor patógeno de la vía urinaria y uno de los más grandes patógenos abdominales. La Klebsiella pneumoniae, responsable de neumonías intrahospitalarias importantes, Enterobacter, Serratia, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, otras como la Pseudomonas aeruginosa, que son el gran asesino intrahospitalario, el Acinetobacter, algunos que producen infecciones de tubo digestivo clásicas, como puede ser la Shigella, la Yersinia, la Salmonella, que en el Perú se da muchísimo, pues somos un país de muy buena comida, pero también de muy sucia comida, y tenemos muchas infecciones entéricas durante la mayor parte de las personas lo ha tenido por lo menos más de una vez en su vida, lo cual en otras partes del mundo
llega a niveles de escándalo, ¿no? El tener una sola infección por salmonela es un problema de salud pública en cualquier país de Europa o de Estados Unidos, mientras que acá la gente pues vive teniendo infecciones por salmonela con mucha facilidad. Entonces, este es el mundo que vamos a enfrentar. Entonces, ahí vamos a tener que parar la oreja y saber hacia qué están dirigidos fundamentalmente. Eso es lo que se llama el espectro. El espectro al cual está dirigido un antibiótico. Y eso es importante. Entonces, vamos a tener antibióticos netamente antianaeróbicos. Vamos a tener antibióticos, moléculas que básicamente tienen gran actividad contra bacilos gram negativos, pero muy poco contra gram positivos. Otros tendrán gran actividad contra gram positivos y gram negativos. Habrán aquellos que tienen actividad contra ambos, pero tienen alguna característica. Siempre hay algo en contra que pueden tener, como puede ser bactericidas, bacteriostáticos, que es algo que vamos a ver a continuación. Las diferencias dentro de ellos en la pared celular, los gram positivos, como decíamos, es una pared gruesa de ácido teicoico y versus las gram negativas, pared delgada y membrana externa con lipopolisacáridos. Es decir, tiene doble membrana, es una característica. La membrana gram negativa, ¿no? El gram negativo tiene doble membrana, membrana externa y membrana interna citoplasmática y el espacio periplasmático. Y acá tienes la pared, el péptido-glucano, que es el que le da la impermeabilidad. Este es el impermeable, ¿ok? Y es ahí, es el que le va a proteger de las fuerzas osmóticas. Sin embargo, como ven ustedes, la capacidad del gran negativo de protegerse con doble membrana es mucho mayor que los gran positivos. La genética, ¿no? Estas bacterias tienen ADN circular, plasmidios, que le generan rápidamente resistencia y la virulencia tiene que ver con la mayor capacidad infectante, mecanismos de transferencia genética y todos ellos son importantes para estudiar los mecanismos de resistencia. Al final, el único objetivo de una bacteria es reproducirse, ni siquiera sobrevivir, sino reproducirse, y mientras más rápido lo haga y en mayor cantidad, logra su objetivo y eso es lo que termina enfermando al ser humano, al huésped. Entonces, si ahí tienen, ¿no? Cómo realmente es, ¿no? Una pared de doble que tiene el espacio, como decíamos, periplásmico, para verlo en 3M, ¿no? Y diferentes proteínas, glucopéptidos y proteínas integrales incrustadas, ¿no? Bombas de flujo, etcétera. Entonces, con relación al oxígeno, la diferencia son, como le decía, las aerobias, que son la gran mayoría de las que vamos a ver tanto en gram positivos como gram negativos, ¿no? Las anaeróbicas y algunas llamadas, porque pueden estar en ambos ambientes, facultativas. Y también están los que tienen los microaerófilas. Los factores de virulencia, hay que tener en cuenta, estamos viendo primero las bacterias, que es importante, permiten la supervivencia y propagación de un patógeno dentro del huésped y esos factores van a ser básicamente, por ejemplo, acabamos de mencionar uno importante, ¿no? Lo que es la posibilidad de que esa pared incluso forme una cápsula, fimbrias y proteínas de adhesión. O sea, aquello que le permita ser más resistente a los mecanismos de eliminación que tiene el huésped, ¿no? O sea, estamos hablando a su inmunidad. Entonces tenemos, ¿no? Las estructurales, enzimáticos, como es el generar enzimas, proteínas que vayan directamente, ¿no? Vayan directamente a eliminar cualquier, ¿no? A eliminar cualquier riesgo, ¿no? Enzimáticos, los coagulasa, por ejemplo, Staphylococcus aureus, coagulasa positivo, hemolicinas en el piógenes, toxinas, que pueden ser endotoxinas y exotoxinas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Vamos a hablar de los de estafilo y estreptococo tienen diferentes toxinas. Factores de resistencia, como por ejemplo la producción de biofilms que puede generar los bacilos gram negativos, sobre todo el Escherichia coli. Las bombas de flujo,
que tienen los bacilos gramnegativos, por ejemplo, entra el antibiótico, o sea, ingresa y una bomba lo vuelve a botar al exterior, ¿no? Es una protección física muy importante y enzimas inactivadoras como por ejemplo las beta-lactamasas, ¿no? Un Acinetobacter, por ejemplo, que es una bacteria que nació como tal, no se hizo resistente por el efecto de los antibióticos. Claro, hoy en día es más resistente por el efecto de los antibióticos, pero desde la primera vez que se lo descubrió como patógeno en los años 60, que no lo era antes, se vio, tiene la doble membrana, que habíamos visto en los bacilos gram negativos, pero pues tiene, miren, ¿no? Bombas de flujo, ¿no? Plasmidios, enzimas beta-lactamasas en el espacio, ¿no? Periplásmico, toda la protección que vamos a ver más en la siguiente clase. Hablábamos justamente de la pseudomona que combina, por ejemplo, como mecanismo de virulencia las exotoxinas, el biofilm, que es básicamente adherirse a una superficie y producir una capa que lo proteja, la resistencia antibiótica a través de enzimas, todo eso es característico. Hay que tener en cuenta cómo es el crecimiento de una bacteria, ¿no es cierto? Tiene una latencia que son periodos donde el paciente no está haciendo en ese momento de enfermedad, pero está infectado, ¿no? En donde la bacteria tiende a adaptarse a un medio y sobrevive ahí. Entonces, una fase que es un periodo de transición en que el microorganismo va, ¿no? Va a estar infectado el paciente, el huésped, pero todavía no ejerce el efecto de enfermedad. De ahí viene ya el crecimiento exponencial, rápido, ¿no? Sensible a antibióticos. ¿Por qué es sensible? Porque en cuanto más se reproduzca una bacteria, más fácil también es destruirla, porque es justamente la mayoría de los antibióticos o antimicrobianos van dirigidos a ese proceso de rápido crecimiento. Entonces, el que sea de lento crecimiento, como por ejemplo en el bacilo tuberculoso, en el Mycobacterium tuberculosis, hace más difícil manejarlo, porque el crecimiento lento es una manera de protegerse que también tiene algunas bacterias. En este caso, la gran mayoría va a tener esa fase de crecimiento rápido, donde va a ser muy, muy sintomático. Obviamente acá los síntomas van a ser pues, intensos en el paciente, dependiendo de la infección. Si fuera una neumonía, el paciente estará febril, con tos, expectoración purulenta, signos de condensación, dolor torácico, etcétera. Entonces, el microorganismo crece exponencialmente, ¿no? Y se duplica en forma primero aritmética, luego geométrica y por último logarítmica, ¿no? Definitivamente de ahí viene una estacionaria donde ya no puede, la persona, por ejemplo, ha logrado limitar, ¿no? Los nutrientes y ha logrado limitar el crecimiento se detiene. Entonces, uno de los primeros efectos que tiene no solamente el antibiótico, sino sobre todo el organismo que logra sobre una infección bacteriana o de cualquier tipo, es esto, es estacionarla. Es el efecto bacteriostático, en este caso, o por bacterias. Y entonces existen diferentes mecanismos. Por ejemplo, el primero que ustedes tienen que aprender y nunca olvidarse es que la fiebre es el mecanismo más potente que hay contra las bacterias, virus y otras, sobre todo bacterias y virus, más en virus incluso. El solamente subir 1 grado centígrado al organismo hace que esta exponencial comience a bajar y generalmente entre 1,5 a 2 grados, dependiendo, ¿no? Va a hacer que prácticamente se detenga ese crecimiento. Entonces, eso es importante. Por eso es que la persona no solamente hace fiebre, la persona también hace hiporexia, una infección sistémica. ¿Por qué? Porque definitivamente limitamos nutrientes no solamente al huésped, sino le limitamos nutrientes para que pueda seguir formando más bacterias. El crecimiento no es ilimitado y definitivamente se puede llegar a este estado estacionario hasta la muerte por acumulación de toxinas, donde ya va a haber una
disminución progresiva. Obviamente que esto puede ser inducido por los antibióticos. Esto era la manera en que una persona sobrevivía, digamos, en forma natural en la era preantibiótica, que eran muchas infecciones, se podían entrar en ese estado, pero había otras que, lamentablemente, por el tipo de infección y por el daño que causaban en esta etapa, pues lo mataban al paciente antes de que pudiera detener la infección. Entonces, una neumonía, pues causaba hipoxemia, la baja de oxígeno comenzaba a dañar otros órganos y la respuesta del ser humano. El origen de los antibióticos y los primeros antibióticos es importante. Es acá donde tenemos que hacer un poco de historia. El inicio del descubrimiento de los antibióticos, ¿no? Han habido poblaciones en el mundo donde se descubrió que incluso, recuerden ustedes que la población autóctona americana tiene aproximadamente 15.000 años en este continente, ¿no? Fue una migración tanto de Europa como de Asia que llegó por ambos sitios, tanto por Sudamérica como por Norteamérica, mayoritariamente por Norteamérica, y las poblaciones norteamericanas utilizaban este penicillium, por ejemplo, eso se ha descubierto, en forma tópica en muchas infecciones de sus guerreros. Entonces es interesante. Fleming, en 1928, Fleming era un microbiólogo, observó que ¿no? La observación de estas sustancias naturales descubrió la penicilina accidentalmente, entre comillas, no tan accidental, o sea, él venía haciendo cultivos, había desarrollado muy buenos medios de cultivo, y Fleming fue durante la guerra, como no era médico, sino era un microbiólogo, era un hombre de laboratorio, fue un camillero y prácticamente un enfermero durante la guerra, durante la Primera Guerra Mundial, y vio que la gran mortalidad de la Primera Guerra Mundial, o sea, la mayor parte de los muertos de la Primera Guerra Mundial, alrededor de 10 millones de muertos, se le atribuyen al Estafilococo aureus. Entonces de ahí nació su interés en estudiar y estudiar diferentes cepas, hasta que un día una de estas cepas, ¿no? se vio expuesta ambientalmente al Penicillium notatum y notó precisamente lo que hoy hacemos para generar un disco de sensibilidad, notó un halo en el cual no crecía, ¿no? La bacteria, y que definitivamente este hongo generaba algo generaba un halo alrededor del cual no crecía. Entonces, es así como descubre este Penicillium notatum, hace el crecimiento ¿no? Este es la colonia, y el estafilo dejaba de crecer alrededor de este hongo, ¿no? Y ese halo era aquí que había penicilina, había esta sustancia que él logró aislar y describir, pero que recién se logró, ¿no? Introducir, ¿no? Ya como un medicamento por vía parenteral en 1940, precisamente en la guerra, ¿no? Entonces, desarrollado por Chang y Florey, usó inicialmente en infecciones por gram positivos, sobre todo estreptococo y estafilococo, eso al inicio. Entonces, eso en la guerra hizo que la Segunda Guerra Mundial tuviera mucho menor mortalidad que la primera, y la mayoría de la mortalidad en la Segunda Guerra Mundial fue obviamente atribuida a heridas de guerra, no a las infecciones, sino al hecho directo de morir por una bala o una esquirla, o ya sabemos que los genocidios que se generaron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la historia empieza, por eso yo le decía, en 1940, aunque el descubrimiento se dio en 1928. Entonces, el anillo betalactámico, básicamente, este es el nombre químico. Entonces, ahí nuevamente apelamos a nuestros conocimientos, ¿no? O sea, este es el nombre químico de un antibiótico, nadie lo va a utilizar en clínica, nosotros, no es importante para nosotros, lo es quizás para el farmacéutico, pero sí, y el laboratorio, el nombre genérico, que es ¿no? Penicilina G o bencilpenicilina,
que ese es el anillo clásico, ¿no? Que siempre hemos visto, ¿no? Un cuadrado y un pentágono unidos en ese nivel. Entonces el anillo beta-lactámico de la gran familia, de la primer gran familia, ojo que es importantísimo eso. Entonces los primeros antibióticos, ya sabemos, la penicilina, de ahí viene ¿no? De ahí viene, después de la penicilina, viene la streptomicina, descubierta por Waxman, el primer aminoglucósido, ¿no? Que actúa a nivel de la porción 30S, ¿no? A nivel de la porción 30S, los aminoglucósidos actúan sobre la porción 30S del ribosoma. Recordemos que ribosomas tiene el procariota, ¿no es cierto? Tiene producción de proteínas y tiene su material genético, tanto ADN como ARN. Entonces tiene ribosomas y en el ribosoma, en su producción proteica, este grupo de antibióticos llamados aminoglucósidos no inhiben la producción de proteínas, haciendo que la célula muera, ¿no? Muera. Entonces, esto es un bactericida también. Entonces, al igual que los beta-lactámicos. Y era muy importante porque recuerden que desde el siglo XIX veníamos teniendo una pandemia de tuberculosis. La tuberculosis era muy intensa en esa época, por ejemplo, en el Perú. En Europa ya estaba contenida hacía mucho tiempo, se contuvo en los siglos XIX, en el siglo XX continúa en algunos países, especialmente en el Perú, y la streptomicina fue el primer gran medicamento junto con el paramino salicílico, los dos grandes medicamentos que se utilizaron inicialmente para detener las infecciones tuberculosas. De ahí apareció un gran medicamento, el cloranfenicol, que hoy en día lo usamos casi nada, probablemente ya ni lo tengamos, ni lo podamos conseguir. Fue nuestra gran arma contra anaerobios y sobre todo contra algunos bacilos gramnegativos entéricos, sobre todo la Salmonella typhi. Fue el gran tratamiento contra la Salmonella typhi, ¿no? Y contra los bacilos gram negativos. Entonces, y las tetraciclinas, y las tetraciclinas que eran de amplio espectro. Las tetraciclinas cogían gram positivos, gram negativos, incluso anaeróbicos, pero la diferencia era que las tetraciclinas eran bacteriostáticos. No lo harían bacteriostático, no lo hace débil, sino un bacteriostático requiere que el huésped al cual se va a usar, el paciente tenga su sistema inmune indemne, porque realmente el antibiótico no hace el trabajo completo, máximo hace el 50% de trabajo. Cuando tú le das antibiótico a una persona, esa persona tiene que tener un sistema inmune. Lo que vas a hacer es que el antibiótico le permita eliminar la bacteria a su sistema inmune. Entonces, un bacteriostático detiene el crecimiento bacteriano en forma rápida y efectiva, de tal manera que tu sistema inmune lo elimine con facilidad. Si tú tienes un sistema inmune que está deteriorado, sea por VIH, sea por enfermedades como la diabetes, pero no controlada, o sea, por ejemplo, por el uso de corticoides o por tener un cáncer, o sea, hay diferentes condiciones de inmunosupresión, pues los bacteriostáticos fallarán. No son los indicados. Y esa es una de las cosas que tienen que tener siempre ustedes en cuenta, que casi nadie lo tiene y quiero que se lleven, ese es uno de los grandes conceptos que deben tener. Yo no puedo usar, por ejemplo, un bacteriostático como la tetraciclina o los macrólidos, no puede usarlo en pacientes inmunosuprimidos por cualquier medio. Eso es importante. Y el cloralfenicol, pues fue importantísimo, sobre todo en el manejo. Hoy en día la Salmonella typhi, que produce la fiebre entérica o fiebre tifoidea, que es muy prevalente en nuestro país todavía, hoy en día se trata con ciprofloxacina, que es una quinolona, una fluoroquinolona. Pero hasta hace unos 20 años aproximadamente, o quizás 30, ¿no? El tratamiento era netamente con cloranfenicol. Por ejemplo, yo recibí ciprofloxacino, pero la indicación de cipro, cuando yo lo recibí en mi residencia, estamos hablando del año 98, tenía pocos años, ¿ah? De ser la indicación. Todavía en el país habían pacientes que recibían cloranfenicol. O sea, era una época de cambio, ¿no? Y el cloranfenicol es muy buen antibiótico con un efecto adverso que es
maldito. O sea, eso también a veces marca un antibiótico. Y siempre ténganlo en cuenta. El cloranfenicol incluso fue prohibido en los países del primer mundo por el riesgo de anemia, podía producir anemia aplásica. Entonces, hay algunos efectos adversos que tienen a unos fármacos que nosotros los toleramos, ¿no? O sea, digamos, lo toleramos en el sentido de que es tan baja la incidencia que lo seguimos usando por su bajo costo y su gran efectividad. Sin embargo, países como Estados Unidos y países europeos habían retirado el cloranfenicol ya en los años 60, 70. Entonces, ellos ya no utilizaban, nosotros hemos seguido utilizando el cloranfenicol hasta bien entrado este siglo, o sea, todavía se utilizaba. Yo siempre decía antes, cuando empecé a enseñar antibióticos, estoy hablando hace más de 30 años, decía, bueno, el cloranfenicol, si bien es cierto la anemia plásica es una complicación terrible, pero yo no había visto hasta que vi un paciente con anemia plásica morirse, es que uno recién entroniza lo que puede ser este tremendo riesgo, ¿no? Claro, el cloranfenicol tenía un efecto de anemia plástica mucho más alto en algunas poblaciones, sobre todo de etnia blanca, entonces por eso es que lo mirábamos un poco de soslayo, ¿no? Era importante. De ahí fue apareciendo ya, ahora, ¿cuál fue el contexto histórico de esto? La producción masiva, verdaderamente masiva durante la Segunda Guerra Mundial cambió, transformó la medicina, redujo la mortalidad por infecciones bacterianas y recuerden que las causas infecciosas como primera causa de mortalidad recién se superan en los años 70 en el mundo. ¿Ah? Y en el Perú les diría que en los años 80 o 90, o sea, todavía seguíamos siendo las primeras causas de muerte, las infecciones. No solamente las infecciones, ya no tanto las infecciones comunes, sino, por ejemplo, básicamente en grupos de riesgo. Hablemos de la diarrea y la neumonía en los niños menores de 5 años, especialmente en los lactantes. Hablemos de la neumonía en los ancianos, que todavía sigue siendo un problema alto en nuestro país. Hablemos de la tuberculosis, que no hemos superado como país de alta incidencia y prevalencia, pero todavía ya hemos limitado bastante en lo que respecta a causa de mortalidad. Y como decía, pues ya dejó de ser en nuestro país las infecciones, la primera causa de mortalidad, más o menos a principios de los 90. Entonces, gracias a la penicilina, la Segunda Guerra Mundial no cobró tantas vidas como en la Gran Guerra. Por eso se le llamó a la Primera Guerra Mundial la Gran Guerra. Entonces, algunos quieren comparar y dicen, no, las armas, no, no tiene nada que ver. El hecho de llamar la Gran Guerra la Primera Guerra Mundial fue por la gran mortalidad que generó la guerra y no fue por que se utilizara pues, gas, que también se prohibió después, los gases, estos, sino fue básicamente por el estafilococo aureus. Recuerden que estafilococo, así es, SA. Estafilococo aureus era en ese momento penicilino sensible. Rápidamente, el estafilococo aureus, ya para el año 44, aparecieron las cepas de estafilococo aureus, ¿no? Penicilino resistente o productores de penicilinasa. Entonces apareció la primera beta-lactamasa. Entonces la primera enzima que el estafilo generó. No fue la primera realmente resistencia descrita en una bacteria. Ya se había descubierto un poco antes a las sulfas, pero esta fue la gran resistencia del estafilo. Lo primero que hizo fue hacer resistencia a la penicilina G. Y entonces progresivamente en el mundo comenzaron cada vez a haber más cepas hasta que llegó un momento en que ya prácticamente nuevamente estafilo era un grave problema, pero se desarrolló un grupo de antibióticos, betalactámicos también, de la misma familia, derivados de un antibiótico inicial que se llamó la meticilina. Es importante. Entonces, la derivación de esta meticilina, que era un antibiótico que resistía la penicilinasa, o sea, digamos que este estafilo, que era un coco, producía penicilinasa, y con eso destruía el anillo betalactámico de la penicilina, pues resistió a esto. ¿Quién lo resistió?
lo resistió la, lo resistió la meticilina. Pero la meticilina era tóxica dentro de su farmacocinética y por lo tanto de ello se tuvo que derivar lo que se llamaron las penicilinas resistentes a beta-lactamasa. Así se llamó inicialmente, y así lo vamos a llamar inicialmente. Pero hoy en día lo llamamos penicilinas antiestafilocócicas. La S siempre está filo, porque estafilo se escribe de esa manera. Cuando yo lo escribo vulgarmente, lo puedo escribir así, estafilococo. Estafilococo es para el vulgo. Podemos escribirlo así en un texto, pero cuando tú dices estafilo, es así, ¿no? Staphylococcus aureus. Entonces el estafilococo aureus, ¿no? Estafilococo aureus cambió de nombre en ese momento, que es lo que hoy tenemos más en la comunidad, que es el estafilococo aureus, ¿no? Meticilino sensible. Entonces el SAMS es lo que más tenemos hoy en día en la comunidad, hasta el día de hoy. Y esa es la que más te genera las infecciones de piel. Por ejemplo, el impétigo, ¿no? El forúnculo, la forunculosis, ¿no? Los abscesos generalmente se hacen, las infecciones superficiales de piel son principalmente generadas por estafilo, ¿ya? Estreptococo piógenes son un poquito más profundas, generan más celulitis y otras infecciones, pero estafilococo aureus, ¿no? Entonces, este estafilococo que vive con mucha facilidad en tu piel y que tiene muchos hermanos, lo que se llaman los estafilococo coagulasa negativos, como el epidermidis, el capitis, que no son patógenos naturales. En cambio, el estafilococo aureus siempre es patógeno y es meticilino sensible. Entonces, ¿qué le vas a dar? Le puedes dar derivado de la penicilina cuando es específico, por ejemplo, en piel, por eso es que se usa mucho por vía oral, dicloxacilina. Debe haber recibido alguno de ustedes alguna vez dicloxacilina, ¿no? Lo que más usan los cirujanos, ¿no? Cuando tienen infecciones de piel, dicloxacilina. Pero las cefalosporinas de primera generación, o otro betalactámico del grupo penicilin, del grupo cefalosporínico, son especiales. Entonces también puedes reemplazarlo por la cefalexina, por ejemplo. Y por vía parenteral tienes cefazolina y acá entre las penicilinas antiestafilocócicas tienes la oxacilina, ya vamos a ver ahora. Entonces tienes estafilo meticilino sensible. A fines de los años 60, este maldito estafilo genera resistencia a la meticilina y aparece el estafilococo aureus meticilino resistente, el asesino intrahospitalario. Hasta el día de hoy, obviamente, que logramos vencerlo. Se generó un nuevo tipo de antibióticos, ¿no? Los glicopéptidos, así se llama ese en el grupo, y dentro de los glicopéptidos tenemos al vencedor, por eso se le puso Vanquish o vancomicina. Vancomicina, el van, ¿no? Es el vencedor, por eso llevó ese nombre. También actúa sobre la pared celular igual que los betalactámicos. Y ya vamos a ver estos mecanismos. Y entonces el estafilo meticilino resistente podía ser vencido gracias a la vancomicina. Ojo, ojo que otros antibióticos también tienen efecto, ¿ah? Después vamos a ir viendo, pero básicamente si tú piensas en estafilo meticilino resistente, pues pensarás en darle vancomicina. Pero el estafilo meticilino resistente a fines de cerca del año 2000 ya había aparecido el estafilococo aureus de resistencia intermedia, ¿no? Pero de ahí apareció el estafilococo aureus resistente a glicopéptidos, o sea, ya resistente a vancomicina. Este le llamaron bacteria comecar. Ya lo vamos a ver cuando veamos la próxima clase de resistencia. Y entonces ahí aparecieron nuevos medicamentos como pueden ser la daptomicina, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, em, la, la dalbavancina, medicamentos nuevos, que por suerte nosotros no hemos tenido la necesidad de implementar en nuestro país, pero debemos conocerlo, porque todavía nuestro principal problema sigue siendo este. Resistencia intermedia se ha descrito uno que otro caso,
pero no hemos tenido todavía casos ni brotes de resistencia a la vancomicina, excepto en otro gran positivo, como puede ser el Enterococo fecalis y faecium, que sí son resistentes a vancomicina y con el cual utilizamos Linezolid. De eso lo vamos a hablar en la siguiente clase. Pero ven ustedes cómo va así moviéndose, ¿no? Y cómo los antibióticos van induciendo nueva resistencia. ¿Cómo es que hizo resistencia a la meticilina? Pues lo hizo primero igual. Fabricó una penicilina, una beta-lactamasa de resistencia. Y así va generando la bacteria sus mecanismos de resistencia. Esa es la evolución. Obviamente en la evolución hay compuestos naturales, después los semisintéticos, sintéticos, y fuimos generando en las mismas familias nuevos productos. Entonces tenemos familias y productos, ¿ok? Eso es importante. Entonces, mecanismo de acción de los antibióticos, vamos a ver ahora cuál es el mundito que vamos a entrar. Parece muy amplio, pero no lo es realmente. Realmente no lo es. Tenemos la inhibición de aquellos que inhiben la pared celular, bloqueo del péptido glicano o péptido glucano. Entonces estamos hablando de los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos. Una beta-lactámico es la gran familia. Es la gran familia, ¿ok? Es la familia más grande de antibióticos. En los betalactámicos tenemos las penicilinas, tenemos las cefalosporinas, sus hermanos, todos tienen anillo betalactámico, y tenemos los derivados, ¿no? De las penicilinas, como pueden ser los carbapenens, ¿no? Los monobactámicos, ¿no? Que son importantísimos. Entonces, tenemos una familia grande, por ejemplo, la amoxicilina es una penicilina semisintética, la ceftriaxona una cefalosporina y el meropenem un carbapenem. Por ejemplo, la amoxicilina como tal hoy en día solamente nos sirve para infecciones muy limitadas, ¿no? Fundamentalmente vía respiratoria. Pero cuando tú le sumas a la amoxicilina ácido clavulánico, que es un inhibidor de beta-lactamasa, pues le recuperas mucho de su acción. La ceftriaxona sigue siendo el antibiótico de más uso en el mundo, ¿ok? Junto con la amoxicilina, ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación por vía parenteral o intramuscular. Bueno, parenteral es lo mismo, ¿no? Endovenosa o intramuscular. Y el meropenem, que es de uso intrahospitalario y que tiene una amplitud, un espectro tremendo sobre no solamente gram positivos, gram negativos, enteroentéricos, sino contra Pseudomonas, contra Cinetobacter, ¿no? Claro que va a haber en su espectro bacterias que lo van a vencer. Y entonces esta pared de peptidoglucano es interferida en su formación y al ser interferida en su formación se forman poros. Poros a través del cual las fuerzas osmóticas van a destruir a la bacteria. Por eso son los beta-lactámicos, los inhibidores de la pared son bactericidas, bactericidas. Básicamente todos son bactericidas. De ahí tenemos un gran número, un grupo grandazo, un grupo no es tan grande como los beta-lactámicos, pero y son diferentes familias, pero que tienen un mecanismo semejante, inhibir la síntesis proteica de la bacteria y se unen a los ribosomas la ribosoma tiene dos porciones, la porción 30S y la porción 50S. Entonces tenemos, por ejemplo, las tetraciclinas. Tenemos, por ejemplo, los macrólidos y tenemos la gentamicina, que es un aminoglucósido, por ejemplo, como ejemplo. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, la fracción 50S, por ejemplo, de los macrólidos, ¿no? La porción 50S, ¿no? Que inhiben por ejemplo, los macrólidos, que son los más utilizados, ¿no? Acitro, claritro, ¿no? Eritromicina, ¿no? Y acá está la porción 30S, por ejemplo, que inhiben las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Acá también los aminoglucósidos. Y acá hay una cosa interesante, por ejemplo, miren, las tetraciclinas son bacteriostáticos. Los aminoglucósidos son bactericidas. Y estos son bacteriostáticos. ¿Se dan cuenta?
Acá actúan los macrólidos, son bacteriostáticos. Los macrólidos, que son de los más utilizados, sobre todo en vía respiratoria y en piel, sobre la citromicina, ¿no? Son bacteriostáticos. Después están aquellos que actúan a nivel de lo que es la inhibición de los ácidos nucleicos, específicamente el bloqueo de las topoisomerasas y también pues sobre la RN polimerasa, como la rifampicina que se usa en micobacterias, en tuberculosis y en algunas infecciones específicas, por ejemplo, Brucela, y las fluoroquinolonas, la levo, la más usada hoy, aunque la más usada en realidad en el mundo es ciprofloxacino. De ahí tienes la inhibición de la síntesis de folato, las sulfas, básicamente las sulfas, la trimetoprim y sulfametoxazol, que después vamos a ver cómo se combinaron. Entonces, miren, ahí tienen ya cuatro, y por último, una familia ya muy aparte que no se usa en el país, que altera la membrana, aunque en la alteración de la membrana tenemos en el país las polimixinas, pero que se usan básicamente en muy específicos casos o como tópicos. Polimicina B, por ejemplo, tópico. La daptomicina, que habíamos dicho que actúa sobre estafilococo meticilino, perdón, vancomicino resistente, este no tenemos en el país. Por tanto, la daptomicina tampoco la tenemos. Pero, por ejemplo, la polimixina B, sí la tenemos tópico. Y muchas de las cremas que ustedes usan antibióticas tienen polimixina B. Y de esta deriva un medicamento que se llama la colestina, que lo vamos a ver en la próxima clase, que muy raramente se usa en el país, se usa básicamente en los hospitales de referencia, estamos hablando en 3 o 4 hospitales y algunas clínicas del país, para lo que son los bacilos gram negativos poliresistentes, ¿no? O resistentes a carbapenems. Es la peor resistencia que hay, que enfrenta un hospital. Entonces, medicamentos de muy alto costo que son muy raros. Miren ustedes, o sea, básicamente, ¿qué es lo que debes conocer? Tus betalactámicos, la inhibición, la diferencia que hay entre macrólido, ¿no? Entre los macrólidos, tetraciclinas. ¿Te interesa la tetraciclina? Claro que sí. Muchos de ustedes la han usado. De repente no están relacionando. La doxiciclina o la minociclina, por ejemplo, son tetraciclinas de segunda generación que se usan en acné. Muchos de ustedes les han dado para el acné doxi o minociclina, por ejemplo. Los inhibidores del ácido nucleico, las fluoroquinolonas, muchos son usados por infección urinaria, sobre todo, recuerden que las mujeres jóvenes de mucha actividad sexual siempre tienen, ¿no? Infecciones urinarias bajas, o sea, lo que se llama la cistitis no complicada, ¿no? Que es 90% de las infecciones urinarias del ser humano son cistitis no complicadas en mujeres, que solamente pueden tenerlas mujeres premenopáusicas, asociados generalmente a la vida sexual y que son fáciles de controlar y son básicamente por Escherichia coli. Y un medicamento muy utilizado, el trimetoprim sulfametoxazol, que lo llamamos, esa combinación, son dos antibióticos mezclados. Este es bacteriostático, este es bacteriostático. Se suman y se convierte en un bactericida. Y ese se llama cotrimoxazol, el clásico Bactrim, ¿no? El cotrimoxazol, que este es bactericida, pero es una combinación. Lo podemos llamar cotrimoxazol, pero en realidad, ¿qué cosa es? Es trimetoprim sulfametoxazol. Por cada 100 de sulfametoxazol hay 20 de trimetoprim. La relación es 1:5. Entonces podemos tener un 800, 160, por ejemplo. El forte, ¿no? El cotrimoxazol forte, así le llaman todo el mundo. Es 800 de sulfametoxazol, 160 de trimetoprim. Forte. El normal es 480, de ahí viene 240 y 120, que es el mínimo en suspensión para niños muy pequeños. El cotrimoxazol, ya vamos a hablar en su momento, tuvo su gran
utilidad y sigue siendo muy útil, pero tuvo su mayor utilidad en los años 90, básicamente en los programas de control de la neumonía del niño, del lactante. Aquí está representado en el dibujo, ¿no? Los que tienen que ver con pared celular, la inhibición de la pared celular, los betalactámicos, sus grandes familias, penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenems, los glicopéptidos, la vancomicina y la bacitracina, que es de uso tópico. Los que actúan sobre la síntesis de DNA, las fluoroquinolonas, en sus familias de segunda, tercera y cuarta generación, básicamente, ¿no? Cipro, Levo y Moxi, el más usado siempre ha sido Cipro y Levo es uno de los que también se usan mucho. Y los que van contra la síntesis de RNA, todos estos van hacia lo que es, ¿no? El núcleo, ¿no? La rifampicina, la rifapentina, la rifamicinas. Los que van hacia los ribosomas, habíamos hablado básicamente de los 30S, por ejemplo, los macrólidos, ¿no? Las lincosaminas, la italaclindamicina, el cloranfenicol, incluso la oxazolidinonas que actúan específicamente en el 24S de la 50S, así se llama, y actúan y tienes un medicamento de muy alto costo y muy útil que es el linezolid, que es un bacteriostático pero que es súper útil contra gram positivos y sobre todo en la resistencia en el Mycobacterium resistente. Es el medicamento, uno de los medicamentos claves para la resistencia de tuberculosis del multidrogo resistente y el extensamente resistente. Mientras que sobre la fracción 30S están aminoglucósidos, medicamentos que, no, que se usan demasiado en nuestro país y deberían usarse solamente en el hospital, y las tetraciclinas. Por último, aquellos que van a rutas metabólicas, nos interesa fundamentalmente la síntesis de ácido fólico, las sulfas. Pero también tienes el ácido micólico, como puede ser la isoniazida, útil en tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Como acá también en tuberculosis. Y les decía que sobre la membrana de plasma tenemos básicamente las polimixinas, que son tópicas, la colestina, y los lipopéptidos, que todavía en nuestro país son de uso limitado. Lo mismo acá. Y vamos ahora a hablar ya de mecanismos, aunque esto lo vamos a ver más en la siguiente clase, solamente para mencionar que los mecanismos de resistencia a betalactámicos son fundamentalmente las betalactamasas que alteran la PBP. ¿Qué cosa es la PBP? O sea, la betalactamasa destruye el anillo y la alteración de PBP es otro mecanismo, no es lo mismo. El mecanismo de alteración de PBP, que es mucho más serio, es la alteración de la proteína ligadora de penicilina. O sea, la bacteria tiene un receptor para la penicilina increíblemente, se llama PBP, y de ella depende, de la afinidad con esta, depende de la actividad del beta-lactámico. Todos los beta-lactámicos van a tener un subtipo de PBP, ¿no? En general se llaman PBP, pero tiene un subtipo, ¿ok? Entonces tienes ahí. Después van, ahí tienes, ¿no? Los diferentes anillos, la betalactama en general, acá tienes el anillo betalactámico clásico de la penicilina, ¿no? La cefalima, que es, ¿no? Casi lo mismo, tiene un radical diferente, el clavulanato y el carbapenémico. Los aminoglucósidos, ¿no? Donde tienes mecanismos de resistencia, las bombas de flujo, las enzimas modificadoras, los macrófagos, perdón, los macrólidos, donde la modificación ribosómica es básicamente, ¿no? Lo más importante mecanismo de resistencia, y las bombas de flujo. Las fluxes, bombas de flujo, tetraciclinas, fundamentalmente bombas de flujo y protección ribosómica. Y ahí tienes para acordarte, mira, clima, te amo. Clima, cloranfenicol, lincosaminas, linezolid, la LI, y la MAD, macrólidos. El clima te amo. Entonces, donde hay más es arriba. 50S es más. Entonces siempre relaciona eso, ¿no? Tu 50S, clima. Cloranfenicol actúa sobre la fracción 50S del ribosoma, igual a lincosaminas, el inesolid sobre la 24S de la 50S, es una fracción de la 50.
es más específico, macrólidos, ¿no? Los más usados en el medio ambulatorio. Y de ahí tienes la 30S. Sobre la 30S están las tetraciclinas de primera, segunda generación, doxi de segunda generación, teamo, o sea, tetra y amo de aminoglicosidos, ¿no? La más utilizada probablemente sea la Genta en el país, la micacina, son medicamentos con mucha toxicidad, muy útiles en el hospital y muy mal utilizados ambulatoriamente porque causan problemas renales y problemas neuropáticos. Y estos de acá que se utilizan sobre todo en tuberculosis. Guarden esa mnemotécnica, es muy importante. Clima, te amo. Las fluoroquinolonas y por último las sulfonamidas, esos son los mecanismos principales de resistencia que tienen que ver. Ahora veamos cuál es el uso de antibióticos, cuál es el modelo y en base a eso vamos a estudiarlos en general todavía, antes de ver específicamente cada familia, que eso lo hacemos muy rápido, ¿ya? Entonces, ya hemos hecho la primera parte, ya conocemos el organismo, qué causa la infección con mayor frecuencia, ya tenemos eso. Claro que pues vamos a hacer un repaso donde les voy a poner básicamente el tipo de infección y el tipo de antibiótico para que lo correlacionen. Mecanismo de resistencia, ya hemos hablado un poco de eso, pero lo más importante. Eh, Vamos a hablar ya de los organismos que causan infección con mayor frecuencia, el sinergismo, que ya hemos hablado, por ejemplo, la sinergia entre trimetoprim y sulfamethoxazol que generan el cotrimoxazol, pero es importante mencionar el sinergismo, que tiene que ver básicamente con que no solamente pueden utilizarse juntos, sino que suman potencia, se potencian. Se van a potenciar. Por ejemplo, los betalactámicos con los aminoglucósidos se potencian cuando se usan combinados. La alergia es importante tener en cuenta de los medicamentos más alérgicos, las sulfas, por ejemplo, que los beta-lactámicos que pueden producir algunas reacciones de hipersensibilidad importantes, de tener en cuenta. La función renal y hepática es importante del paciente, porque si tú tienes un paciente con función renal disminuida, sobre todo un adulto mayor, tienes que ajustar la dosis. Entonces, tú tienes que saber que el antibiótico, qué antibióticos se excretan por vía renal y qué antibióticos se excretan por vía hepática. Para saber eso es más fácil acordarse los que se van por vía hepática y no tienen excreción renal. Entonces acá vamos a hacer en un momento hincapié de cuáles son los de excreción netamente hepática, 100% hepática, que no requieren, ¿qué cosas no requieren? Ajuste de dosis renal. Eso es importante. Y después vamos a aprender cómo ajustar a la dosis renal. Y eso tienes tablas, ¿ya? Pero básicamente se hace a través de la fórmula de Crocop-Gaul o el MDRD que puedes utilizar en tu celular. O sea, ustedes tienen que comenzar a utilizar en su celular y bajar el MDRD, que es un aplicativo para calcular la depuración de creatinina calculada de un paciente. Entonces, de esa manera tú dices, ah, ya, su depuración me salió, doctor, en 60. Por encima de 60, 60 para arriba no tienes que ajustar, le das la misma dosis. Allá. Me salió en 40, uy, tienes que darle la mitad de la dosis. Me salió en 20, uy, tienes que darle un tercio de la dosis. Uy, me salió en 10, prácticamente está en diálisis el paciente. Ah, ni hablar. Solamente le hacen antibiótico después de diálisis. Por ejemplo, ese es el ajuste a la dosis renal, ¿no? Después ya en la siguiente clase les voy a mostrar el Sanford y ahí vamos a aprender eso. Conoce el patrón del local de susceptibilidad, es importante. Esto es algo que todos deberíamos hacer y nadie hace, porque somos un país que para variar no tiene patrones de susceptibilidad, no hay un estudio epidemiológico. Con las justas todos los años andamos cambiando las especialidades. Ahorita no sabemos qué especialidades se van a lanzar, cómo están organizadas. O sea, es un país, somos un país muy primario, a pesar de que nuestra medicina no es mala en el sentido de la gente que la ejerce, pero en función de organización debemos tener el peor Ministerio de Salud de Latinoamérica y obviamente el ministro de Salud que es más que pésimo, es político que no le interesa para nada la salud. Entonces, la organización de lo que es un sistema de epidemiología y de vigilancia es muy pobre, ¿no? Entonces, en otros países tú semanalmente, bueno, semanalmente en primer mundo, ya, o cuando menos debería ser mensualmente, deberían lanzarte un reporte y llegarte a tu correo, el reporte de
de patrones de susceptibilidad. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Eres un médico que atiende en tu comunidad? Deberías saber que, por ejemplo, si estás atendiendo en Jauja, a nivel del centro de Perú, pues tu neumococo no tienes neumococo resistente a penicilina. Bacán. Ya tu neumococo es 100% sensible. Entonces, a todos mis pacientes con neumonía típica le daré amoxi. No tengo que darle más. Tampoco le voy a dar penicilina endovenosa, le puedo dar amoxi oral y se acabó. Pero si te dice que tu patrón de resistencia está en 30%, pues ya no puedo usar usaré amoxiclavulánico, ¿no? O usaré ceftriaxona. Y si me dice que es resistente a la penicilina, pues tendré que usar vancomicina. ¿Se dan cuenta? Entonces, un patrón que eso se lanza en todo en el mundo, eh, cada cierto tiempo tienes tú esa información en mis casi, ya no voy a decir, pero creo que son 35 años como cumplí ya de médico, eh, nunca, nunca me han lanzado un patrón. Y dentro del hospital, lo más curioso es cuando trabajaba en el Revaliati, es que pedíamos los patrones porque sí los podían ejercer a nivel de microbiología y decían que era información sensible. Yo no entiendo cómo puede ser información sensible algo que los únicos que les es útil es al médico. Pero así era lo más curioso que se pueden imaginar. Entonces, el patrón local de susceptibilidad es algo que ustedes deben exigir. Ojalá que su generación lo logre hacer. Es algo que cuando vayan fuera del país se van a dar cuenta que se los entregan semanal o quincenal o mensual. Por ejemplo, los gringos tienen, yo he estado suscrito años, últimamente ya no lo veo, se llama Morbidity and Mortality Weekly Report, el MMWR. Si quieren, entran ahí, pónganlo en Google, les va a aparecer. Es de, eh, lo emite el CDC de Estados Unidos. Y el Morbidity and Mortality Weekly Report, por ejemplo, yo todo lo he revisado toda mi vida y es importante porque ahí salen una serie de patrones mundiales, ¿ah? Salen guías interesantes. Y obviamente si vivieras en Estados Unidos, te sale pues todos los brotes que han habido en Estados Unidos, la situación de ciertas infecciones, los patrones de resistencia, como les decía, y de susceptibilidad, y algo que, no, para envidiar siempre, ¿no? Siempre se envidia lo bueno, ¿no es cierto? Y se trata de aprender. Y es gratuito. Incluso estando acá, lo pueden observar, por lo menos entren de curiosidad a verlo. La probabilidad de desarrollar resistencia del antibiótico, siempre hay que conocer qué antibióticos generan más rápida resistencia, los efectos adversos potenciales del antibiótico, o sea, todo esto tienes que tener en cuenta tú cuando vas a escoger un antibiótico, la toxicidad, la probabilidad de fracaso, ¿no? Eso es lo que yo les decía en un momento, ¿no? Tienes que saber si el paciente es inmunosuprimido, pues no le vas a dar un bacteriostático, probablemente fracases. Después cuando fracasa dice, ¿y qué pasó? El estado del sistema inmunológico del paciente es fundamental para ello. Hay principios hoy en día, los principios de antibiótico terapia actual son el uso racional. Por ejemplo, el uso racional es fundamental, ¿no? La sensibilidad, las guías, elegir un espectro, ¿no? Es fundamental, ¿no? El uso racional se refiere básicamente, yo puedo matar una hormiga con